Buenos días, el día de hoy vamos a resolver integrales por medio de la fórmula integral de Cauchy. La fórmula o el teorema dice lo siguiente, dice supongamos que f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C es cualquier contorno cerrado simple situado totalmente en D. Entonces para cualquier punto z sub 0 dentro de C se cumple la siguiente fórmula. Dice que f de z0 acá, ¿sí?, es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f sobre z menos z0. Acá notamos entonces lo siguiente de acuerdo al teorema. Primero, tenemos un dominio simplemente conexo. Es este que está acá. Nosotros podemos ver este dominio simplemente conexo. Y la función f es analítica en ese dominio simplemente conexo. La función f es esta función que se encuentra aquí. Esa es la función f. Entonces esa es la región de analiticidad de la función f. Dentro de esa región, dentro de ese dominio se encuentra situada un contorno cerrado simple. Entonces acá tenemos la curva C, que es una curva cerrada y que es simple. Que es simple significa que es una curva que no se autointersecta. Entonces esta es una curva cerrada simple y esta no sería una curva cerrada simple. Entonces acá, en este caso, tenemos una curva cerrada simple. Y dentro de esa curva cerrada simple se encuentra un punto, que es el punto z sub 0. Si todo lo que he dicho anteriormente se cumple, entonces la fórmula que está acá se puede aplicar para calcular una integral de contorno cerrada. Bueno, dicho esto, pues nos vamos al ejemplo. Dice calcule y me dan la siguiente integral, z sobre z más 1, inciso A, sobre la curva circunferencia de radio 2 con centro en el origen, inciso B, circunferencia de radio 1 con centro en z igual a 3. Bueno, entonces vámonos al inciso A. Si nosotros dibujamos el contorno módulo de z igual a 2, entonces básicamente tenemos esta circunferencia que está acá, ¿sí? Esa sería mi circunferencia, módulo de z igual a 2. Después de eso, pues notamos que tenemos una función f acá. Esa función f es la función f de z igual a z. Esa función es analítica en el dominio de todos los números complejos. Esa es su región de analiticidad o su dominio en el cual la función es analítica. Por lo tanto, como ese es el dominio, ¿verdad?, entonces ese dominio incluye al contorno cerrado módulo de z igual a 2, ¿sí? O sea, ese dominio serían todo el plano complejo. Imagínenselo ustedes. Ahí está. Entonces ahí está el dominio. Vamos a borrar esto. El dominio entonces sería todo el plano complejo. Bueno, dentro de ese dominio se encuentra un contorno cerrado. El contorno cerrado es el módulo de z igual a 2. Y dentro de ese contorno cerrado se encuentra el punto z0 igual a menos 1. Acá podemos ver z0, porque esto es z menos z sub 0. O sea que z0 es menos 1. ¿Sí? Bueno, aquí está graficado el menos 1 dentro del contorno cerrado. Bueno, dicho esto, entonces se cumple todo lo que es necesario para poder aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces aplicamos la fórmula de Cauchy de acuerdo al teorema. Pues esa integral va a ser igual a f de z0 multiplicado por 2 por pi por i. ¿Sí? Como sabemos que la función es z, si evaluamos z0, que en este caso es menos 1, la evaluamos en la función, entonces el resultado va a ser menos 1 por 2pi y entonces el resultado de la integral es menos 2pi. Y ahí está resuelto el primer inciso. Segundo inciso, me dicen ahora que evaluemos para la curva módulo de z
menos 3 igual a 1. Se trata de una circunferencia con radio 1 con centro en 3. Aquí está el contorno cerrado. Miren, es un contorno cerrado. Luego, pues tenemos que el valor de z sub 0, en este caso es menos 1, sigue siendo menos 1. Aquí lo podemos ver. Pero ese valor no se encuentra adentro del contorno cerrado, sino que se encuentra afuera del contorno cerrado. Aquí lo podemos ver. Este valor que está acá se encuentra afuera del contorno cerrado. Por lo tanto, no podemos aplicar la fórmula de Cauchy. Pero lo que sí podemos aplicar es el teorema que vimos en el día anterior o en la clase anterior. Si nosotros analizamos esta función por completo, ¿sí? Esa función tiene un dominio en donde esa función es analítica. ¿Cuál será el dominio en donde esa función es analítica? Bueno, el dominio, lo voy a escribir acá, el dominio donde esa función es analítica, son todos los números complejos exceptuando a z igual a menos 1. Entonces ese es el dominio y resulta que ese dominio incluye al contorno cerrado, ¿sí? Y por incluir al contorno cerrado, entonces podemos utilizar el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy nos decía que la integral de esto es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta del inciso B. Entonces, inciso A, la respuesta es menos 2pi. Inciso B, el resultado es 0. Bueno, si esto no ha quedado claro, vamos a ir al siguiente ejemplo. Me piden que calcule la integral de e a la z sobre z menos pi. Sobre el contorno cerrado, inciso A, bueno, en este caso inciso A, módulo de z igual a 5. Creo que solo hay un inciso. Bueno, entonces vamos a analizar primero esta función que está aquí. ¿Cuál es el dominio de esa función? O sea, ¿dónde es analítica esa función? Entonces escribamos acá el dominio simplemente conexo donde esa función es analítica son todos los números complejos. Yo estaba colocando los reales y disculpen, son todos los números complejos. Entonces, ese dominio pues, lo podemos graficar. Ahí está el dominio. Y pues luego tenemos un contorno que es cerrado, ¿sí? Que es cerrado y que se encuentra dentro de ese dominio. Seguido de esto tenemos un valor de z sub 0. Z sub 0 es entonces pi. Y ese punto se encuentra dentro del contorno cerrado. Aquí lo podemos ver, está dentro del contorno cerrado. Por lo tanto, se cumple todo lo necesario para poder aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces procedemos y aplicamos la fórmula de Cauchy. Entonces la fórmula de Cauchy va a ser, para este caso particular, 2pi por la función valuada en el z0. El z0 es pi. Entonces tenemos la función exponencial en pi. Y esto va a ser entonces 2pi por menos 1. Entonces el resultado, por lo tanto, es menos 2pi. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Vámonos a otro ejemplo. Ahora tenemos que calcular esta integral que está aquí sobre tres contornos cerrados. El primero es módulo de z menos igual a 1 medio, el siguiente es módulo de z más i igual a 1 medio y el tercero es módulo de z igual a 2. Para este ejemplo, pues nos damos cuenta que tal como está la expresión no la podemos trabajar, porque la fórmula de Cauchy, pues aquí no tiene un cuadrado, y entonces aquí aparece z al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es venir y factorizar. Entonces de acá, pues nos podemos saltar para acá, y entonces factorizamos el z cuadrado más 1 como z más i por z menos i. Bueno, dicho esto, entonces nos podemos ir al inciso A. El inciso A me piden que integre sobre el contorno que está aquí. Es una circunferencia de radio 1 medio con centro en i. Aquí está el centro, aquí está el contorno. Y luego de esto pues vamos a analizar la función. Entonces esto lo podemos transformar en esta expresión escribiendo entonces en el numerador
1 sobre z más i, y en el denominador z menos i. De tal forma que el z0 es entonces i, y precisamente i se encuentra adentro del contorno cerrado. Como i se encuentra dentro del contorno cerrado y la región de analiticidad de la función que está acá es un dominio simplemente conexo que incluye el contorno cerrado dentro del cual se encuentra i, entonces podemos aplicar la fórmula de Cauchy. Bueno, aplicando la fórmula, entonces el resultado va a ser 2pi por i multiplicado por f de i. Entonces vamos a tener 2pi por i, como la función es 1 sobre z más i, vamos a tener acá abajo, vamos a tener i más i, o sea 2i. Entonces el resultado es 2pi partido 2i, y la respuesta entonces del inciso A es pi. Ahí está resuelto. Vámonos al segundo inciso. En el segundo inciso, esta función que está acá, ¿sí?, la vamos a transformar en esta que está aquí. ¿Sí? Entonces en el numerador vamos a tener esta expresión, en el denominador tenemos esta otra, esta que está en el numerador es mi f de z, y la que está en el denominador es z menos z sub 0, por lo cual z sub 0 es menos i. Z sub 0 igual a menos i se puede graficar como este punto que se encuentra precisamente dentro del contorno que me están pidiendo que utilice para calcular mi integral de línea. El contorno en el inciso B es este, módulo de z más i igual a 1 medio, circunferencia de radio 1 medio con centro en menos i. Entonces, dicho esto, pues entonces podemos aplicar la fórmula de Cauchy de una forma muy sencilla. Entonces, igualmente hacemos que el resultado va a ser 2pi por i por f de menos i, porque z sub 0 es menos i. Aquí lo podemos ver. Bueno, entonces aplicando esto, sustituimos menos i en la función, y entonces al hacer eso, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que mi integral va a ser 2pi por i sobre menos 2i, y el resultado es menos pi. Bueno, vámonos al último inciso. En el último inciso, pues lo que puedo hacer para resolver el problema es hacer fracciones parciales. Entonces, la expresión que está acá, esta, ya no la voy a convertir en esto, ¿sí?, sino que voy a utilizar fracciones parciales para convertirlo en lo que está aquí. Vamos a ver. Vamos a usar fracciones parciales para convertirlo en esto que está acá. Usando fracciones parciales, entonces llegamos a la siguiente expresión. El resultado va a ser 1 medio por la diferencia de 1 sobre z más i con 1 sobre z menos i. Al aplicar la fórmula de Cauchy en cada uno de los casos, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, al aplicar Cauchy en este término, obtengo esto. Al aplicar Cauchy en este término, obtengo esto. Al hacer la diferencia, obtenemos 0. Bueno, aquí una última cosa. Este resultado, si ustedes notan, es el mismo de sumar esto con esto. Si yo sumo pi menos pi, el resultado es 0. Hasta acá este video. Muchas gracias.